Bien amigos y amigas, en esta ocasión les voy a explicar cómo crear una base de datos para un sistema de cuentas corrientes. La base de datos no está como del todo normalizada, pero servirá para fines educativos. Vamos a crear una nueva base de datos, la cual le vamos a poner práctica como nombre práctica y vamos a darle en aceptar. Aquí tenemos nuestro diagrama de nuestra base de datos, por lo que debemos de empezar con las tablas que no tienen una relación. Por ejemplo, esta empresa, proveedor, puesto, y yo creo que son esas con las que vamos a empezar. Vamos a minimizar nuestro diagrama y vamos a seleccionar nuestra base de datos que hemos creado, que es práctica. En la práctica seleccionamos la base de datos que vamos a utilizar y vamos a crear la primera tabla, que es empresa. Tenemos un ID empresa, esta es la llave primaria. Aquí tenemos la primary key, que es lo que define que este campo va a ser nuestra llave primaria, es de tipo entero, y le damos un identity para que nuestra tabla sea autoincrementable de uno en uno. Tenemos un nombre de la empresa, una dirección, un teléfono y un correo electrónico. Tenemos nuestra tabla puesto, también tenemos un ID puesto. En este ID puesto tenemos lo que es una llave este campo es nuestra llave primaria. Tenemos también un campo que este campo sea autoincrementable de uno en uno. Tenemos un nombre puesto, descripción y sueldo. Tenemos también una tabla proveedor. Tenemos un ID proveedor, que es nuestra llave primaria, un nombre del proveedor, dirección, teléfono y el correo electrónico. Vamos ejecutando la primera tabla, ejecutamos la segunda, que es la tabla puesto, y ejecutamos la tercera, que es la tabla proveedor. Bueno, ya tenemos nuestras primeras tres tablas. Luego debemos crear la tabla persona. Miramos nuestro diagrama de base de datos. Aquí tenemos la tabla persona, va a tener una llave foránea con la tabla puesto. Por lo tanto, como ya la hemos creado, ya podemos proceder a crear la tabla persona. Tenemos un ID empleado, que va a ser nuestra llave primaria, un ID puesto, un nombre, un teléfono, un correo y una dirección. Y tenemos lo que es nuestra llave, nuestra línea de código para hacer la llave foránea. Tenemos un ID puesto en nuestra tabla persona, aquí lo hemos definido. Hacemos referencia a la tabla puesto, en la cual asumimos que tenemos un campo con el nombre ID puesto. Ejecutamos y ya hemos hecho esta tabla. Luego tenemos lo que es una tabla cuenta. La tabla cuenta va a tener un ID cuenta, que va a ser la llave primaria, un ID empresa. Como anteriormente ya hemos creado la tabla empresa, pues ya podemos hacer la llave foránea entre cuenta y empresa. Tenemos un nombre de cuenta, una descripción, un monto, tipo de cuenta, debe y haber. Tenemos lo que es la línea de el código para hacer la llave foránea entre cuenta y empresa. Decimos que tenemos un ID empresa, aquí tenemos ese campo. Hacemos referencia a la tabla empresa y asumimos que tenemos en nuestra tabla empresa un ID empresa. Ejecutamos esta línea de código, la cual vamos a ejecutar. Luego seguimos con la tabla gasto. La tabla gasto vamos a tener un ID y gasto, que va a ser nuestra llave primaria, un ID cuenta. Como ya anteriormente hemos creado la tabla cuenta, ya vamos a poder hacer la llave foránea entre gasto y cuenta. Tenemos un nombre de la cuenta, una descripción, una fecha y la llave foránea, el código para hacer la llave foránea. Tenemos un ID cuenta, aquí lo tenemos. Hacemos referencia a la tabla cuenta, donde asumimos que tenemos un campo con ID cuenta. Ejecutamos este código y los comandos se han completado correctamente, por lo que seguimos con la tabla pago proveedor. En la tabla pago proveedor tenemos un ID pago proveedor, donde tenemos que es la llave primaria, y tenemos un ID proveedor, un ID empleado, un ID cuenta, un monto, una fecha, y tenemos las tres líneas para hacer las llaves foráneas,
Como anteriormente ya hemos creado la tabla proveedor, la tabla persona y la tabla cuenta, ya podemos hacer dicha relación. Tenemos un ID proveedor, acá lo tenemos, hacemos referencia a la tabla proveedor donde asumimos que tenemos un campo ID proveedor. También tenemos un ID empleado que lo hemos definido aquí, hacemos referencia a la tabla persona donde asumimos que también en tabla persona tenemos un campo con ID empleado. Por último tenemos el ID cuenta, que lo tenemos acá. Hacemos referencia a la tabla cuenta, donde asumimos que tenemos un campo con ID cuenta. Ejecutamos este código y se ha completado correctamente. Luego tenemos ejecución pago, donde tenemos un ID de transacción, que va a ser la llave primaria, un ID cuenta, un ID gasto, un ID pago proveedor y una fecha. Por lo consecuente debemos de crear las llaves foráneas. Tenemos un ID cuenta, aquí tenemos el ID cuenta, hacemos referencia a la tabla cuenta, donde asumimos que tenemos un ID cuenta. Tenemos un ID gasto, hacemos referencia a la tabla gasto, donde asumimos que tenemos un campo con ID gasto. Asimismo tenemos un ID pago proveedor, aquí lo hemos definido. Hacemos referencia a la tabla pago proveedor, donde asumimos que tenemos un campo con ID pago proveedor. Ya teniendo esto, pues ejecutamos nuestro código y pasamos a la tabla detalle transacción. En detalle transacción pues tenemos un ID detalle, que va a ser nuestra llave primaria, un ID transacción, una descripción, una fecha, y tenemos lo que es el código para realizar la llave foránea entre detalle transacción y la tabla de ejecución de pago, donde tenemos un ID transacción. Aquí tenemos el campo ID transacción, hacemos referencia a nuestra tabla de ejecución de pago, donde asumimos que tenemos un campo con el nombre ID transacción. Ejecutamos y por último vamos a tener una devolución del pago, donde tenemos como llave primaria una ID devolución, tenemos un ID transacción, ID empleado, una descripción, una fecha, y tenemos los códigos para realizar las llaves foráneas entre devolución pago y ejecución pago, devolución pago y la persona. Tenemos un ID transacción que lo hemos definido acá. Hacemos referencia a la tabla ejecución de pago, donde asumimos que tenemos un campo con ID transacción. Asimismo también definimos un campo ID empleado, que es el que tenemos definido acá. Hacemos referencia a la tabla persona y en la tabla persona asumimos que tenemos un campo que se llama ID empleado. Ejecutamos y esto sería el script para este diagrama de base de datos. En la descripción del video les dejaré lo que es la imagen del diagrama y el script. Amigos, que espero que se suscriban y nos vemos en un próximo video.